presentes, les saludo con la paz de Dios, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a iniciar nuestro culto de carácter evangelismo aquí en San Buenaventura, Tecatzingo. Y les invito para cantar el himno marcado con el número 215, titulado Oh Señor, que no se pierda ni uno. Nos vamos a poner de pie y vamos a cantar este himno y así iniciamos este culto. Con tiempo te he pedido que traigas a venir a todas las criaturas que quieran redimir. Dales entendimiento, no vayan a sufrir la fuerte y dura pena que tiene que venir. Oh Señor, que no se pierda ni uno, que tenga salvación. Oh Señor, que no se pierda ni uno, que tenga salvación. Confiando en tu palabra, yo voy a proseguir, llevando tu evangelio y tú lo harás oír. Es tiempo que te busque, dejando todo error, para obtener la vida y entrar en tu mansión. Oh Señor, que no se pierda ni uno, que tenga salvación. Oh Señor, que no se pierda ni uno, que tenga salvación. Extiende tu poder, que te puedan sentir y con la fuerza tuya puedan a ti venir. Sin ti ninguno puede, Señor, ni ver ni oír. Estamos adormecidos antes de a ti venir. Oh Señor, que no se pierda ni uno, que tenga salvación. Oh Señor, que no se pierda ni uno, que tenga salvación. Por mí también te ruego, para poder servir a ti, Dios nuestro Padre, prolóngame el vivir. Espero que tú oigas mi humilde petición, que yo te sirva siempre de todo corazón. Oh Señor, que no se pierda ni uno, que tenga salvación. Oh Señor, que no se pierda ni uno, que tenga salvación. Seguidamente les voy a invitar a elevar una oración a Dios para rogarle que nos ayude y nos bendiga en esta hora de culto. Oramos en el nombre de Jesucristo, postrándonos de rodillas. Bendito Padre. Eterno y gracioso Dios, en el nombre de Jesucristo, nos postramos de rodillas delante de tu divina presencia, Señor. Te agradecemos en este momento por darnos la oportunidad de estar delante de ti. En esta hora, maravilloso Dios, nos llegamos a ti mediante tu oración, rogamos en el nombre de Jesucristo, permitas que tu bendición sea con nosotros. Gracias, Señor, y el honor sea a tu nombre cada día. Sea bendita tu misericordia por los siglos de los siglos. Señor, amén.
Enseguida vamos a escuchar un himno especial titulado Que viene salud. Este lo entonan unos hermanos. Hermanos y distinguidas amistades que el día de hoy nos acompañan, les saludo deseando que la paz de Dios sea de una manera muy abundante en el corazón de todos ustedes. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hablaré algunas palabras referente al mensaje que se ha escuchado. El título del mensaje tiene o es la enseñanza de la gracia. La base bíblica, el versículo 11 y 12 del capítulo 2 de la carta que escribió el apóstol Pablo a Tito, lo cual voy a leer en el nombre de nuestro Señor. Dice así: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Amén. Hermanos, primero con la ayuda de Dios, primero voy a hablar referente a lo que
lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia? Porque el título dice que la enseñanza de la gracia. Entonces la gracia nos va a enseñar algo. Voy a primero a definir lo que es la gracia de Dios. Y para esto voy a leer en el capítulo 3, versículo número 3 en adelante de esta misma carta, que dice: porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Amén. Entonces entiende, hermanos, que gracia es lo mismo que dijéramos nosotros bondad, amor, misericordia de Dios. Dice aquí el apóstol que aunque en otro tiempo nosotros fuimos todas estas cosas que leímos ahí, cuando se manifestó la bondad de Dios, cuando se manifestó el amor de Dios para con los hombres, cuando se manifestó su misericordia, Él nos salvó. Entonces la palabra gracia significa bondad, significa amor, significa misericordia para con todos los hombres. Por eso dice el versículo 11 del capítulo 2, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Entonces, hermanos, comprendido esto, vemos que ahora que la gracia que se manifestó a todos los hombres, o la bondad de Dios, o el amor de Dios que se manifestó a todos los hombres, nos vino a enseñar algo. Porque hay quien, hermanos, hay quien solamente dice, bueno, es que Dios es amor, sí es cierto. Dios es bueno, también es cierto. Sin embargo, ese amor, esa bondad, esa misericordia que Dios tiene para con el hombre, trae una enseñanza para que el hombre pueda alcanzar las bendiciones que por amor, por bondad y por misericordia, Dios le tiene preparado a todos los hombres que en Él crean. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cuál es la enseñanza de la gracia? ¿Qué nos enseña la gracia? Miren, el versículo número 12 de nuestra base bíblica dice que esa gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó enseñándonos que, primero nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad. Primero vamos a explicar eso, hermanos. La gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres enseña que hay que renunciar a la impiedad. ¿Pero qué es la impiedad? Renunciar, creo que todos comprendemos que qué es lo que es renunciar. Por ejemplo, cuando está usted en algún trabajo y ya no quiere estar ahí, ¿qué hace? Renuncia, ¿verdad? Y va y busca otro. Bueno, dice aquí que la gracia nos enseña que renunciando a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Para comprender qué es la impiedad, primero hay que saber qué es la piedad. ¿Qué es la impiedad? Primero hay que saber qué es la piedad. La piedad, hermanos, en una definición muy básica, es la inclinación a las cosas santas de Dios. Es el deseo de buscar las cosas de Dios. Esa es la piedad. Entonces, ¿qué será la impiedad? Pues lo contrario. No hay deseo de buscar las cosas de Dios. No hay deseo de buscar o de participar de lo que Dios pide. Esa es la impiedad. Y dice que la gracia de Dios nos vino a enseñar que tenemos que renunciar a la impiedad. Por ejemplo, hay quien dice, bueno, yo voy a buscar a Dios ya cuando esté viejito. Ya cuando esté viejito, ya cuando me esté muriendo, voy a buscar a Dios. Bueno, esa se llama impiedad, porque la piedad es inclinación a las cosas santas. O hay quien dice, no, es que yo ahorita estoy joven, primero me voy a divertir.
primero voy a salir, primero voy a andar de borracho, primero voy a andar con mujeres, primero voy a andar en deleites y luego, posteriormente, voy a buscar las cosas de Dios. Eso es la impiedad. Pero la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, nos enseña que hay que renunciar a la impiedad. Bueno, queda entendido esta parte, ¿verdad? Bueno, dice, y luego dice a continuación, que renunciando a la impiedad, y luego dice, y a los deseos mundanos. A los deseos mundanos. ¿Cuáles serán los deseos mundanos? Un deseo, hermanos, es aquello que alguien tiene como anhelo en el corazón. Es aquello por lo que se inclina el cuerpo. Ah, yo deseo esto y buscamos la manera de obtenerlo. Pero dice que deseos mundanos. Quiere decir, la palabra mundano se atribuye, hermanos, a todo lo que tiene que ver con el pecado. A todo lo que tiene que ver con lo que a Dios le desagrada. La gracia de Dios dice que nos enseña a renunciar a los deseos mundanos. Mire, de esto habla un poquito más el apóstol Juan. En la primera carta universal de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo número 15. En adelante dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa, y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Bueno, vemos algo muy interesante. Dice Juan que no amemos ¿a quién? Al mundo. Fíjense, una característica de los que aman al mundo es que cambian a Dios por algo terreno. Está Dios aquí, ¿verdad? Está Dios presente en la vida de todos. Pero el que ama al mundo le pone más valor a lo que es terreno que a lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque dice, es que esto está más divertido, esto me llena de alegría, esto me llena de satisfacción, esto es muy fuerte para mí, yo no quiero dejar esto, pero está Dios también ahí. Entonces el hombre tiene que tomar una determinación a quién va a amar más, si a las cosas del mundo o a Dios. Por ejemplo, hermanos, hay quien vamos a decirlo, tiene conocimiento de Dios, sabe de las cosas de Dios, conoce las cosas de Dios, ha participado de las cosas de Dios, sin embargo, se enamoró de una persona del mundo. Y esa persona del mundo, pues resulta que adora ídolos, resulta que le gusta andar en fiestas mundanas, resulta que le gusta hacer cualquier clase de pecado, y la persona está en una situación que dice, pues, yo conozco de Dios, pero amo a esta persona. ¿Qué hago? Ahí es muy sencillo analizar y decidir. ¿Por qué? Porque dice Juan que el mundo, ¿qué? En el versículo número 17, dice que el mundo se pasa. Todo lo que tiene que ver con el mundo se pasa. Quiere decir, hermanos, que todo lo que no es aprobado por Dios se va a terminar y no va a ser más que una ilusión que pasó, un deseo que solamente se tuvo pero que ya no existe. En cambio, cuando amamos a Dios más que todas las cosas, dice el versículo número 17 al final: mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiere decir que nunca se termina. Entonces, yo puse el ejemplo cuando se quiere una persona, pero a veces se quieren cosas, se quieren costumbres. Ay, es que a mí me gusta bailar y no quiero dejar el baile. Ay, es que a mí me gusta robar dinero, o me gusta el dinero y no quiero dejar de hacerlo. Bueno,
todo eso se va a terminar, hermano. Pero si usted y yo amamos a Dios más que a todo, vamos a permanecer para siempre. Entonces, dice el tema que nosotros debemos de renunciar a esos deseos mundanos, a eso que tiene que ver con el mundo, a eso que tiene que ver con lo que Dios va a destruir en algún momento. Porque todo esto que vemos, hermanos, todo esto que vemos está reservado para el día del juicio, para que arda como estopa, dice la Escritura. Entonces todo eso se va a terminar. Por eso dice la Escritura, no améis al mundo. Entonces dice que la gracia de Dios, que trajo salvación a todos los hombres, se manifestó y nos ha enseñado que hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y nos da cuál es la forma de vida que ahora debemos de llevar. ¿Han escuchado ustedes hablar? Es que yo necesito un cambio de vida. Y hay quien se muda. Dice, no, es que aquí ya no me siento a gusto, necesito un nuevo estilo de vida, y se va para vivir a otro lado. Sin embargo, la palabra de Dios nos da cuál es el cambio que el hombre necesita para alcanzar la paz y la salvación. Dice la Escritura, vivamos en la base, en el versículo número 12, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. ¿Qué es vivir una vida templada? Sin excesos, hermano. Que nos controlemos en nuestras pasiones, en nuestros deseos. Que llevemos una vida. Un ejemplo muy básico. Si ya tenemos una esposa, ¿tenemos necesidad de otra? Pues ya no, ¿verdad que no? Si ya tienen un esposo, ¿tienen necesidad de otro? Pues ya no, ¿verdad? Entonces, una vida templada, sin excesos, con lo que Dios nos da. Luego dice, una vida justa, pero ¿será justa a nuestro criterio o justa a la voluntad de Dios? Porque puede haber una grande diferencia entre yo creo que las cosas son así, mas Dios dice que son así. Entonces tenemos, por ejemplo, dice la justicia del mundo, que si alguien te hace algo, ¿qué se tiene que hacer? No, la justicia del mundo, ¿qué dice? Pues que pague. En cambio, ¿qué dice Jesucristo? Si alguno te hiriere en la mejilla, pon la otra. Si alguno te quiere cargar una milla, o quiere que lo cargues una milla, ve con él 2. Entonces la justicia de Dios es diferente a la justicia del hombre, porque la justicia de Dios busca que el hombre alcance el cielo. Y para eso, hermanos, el hombre necesita llevar una vida de bondad, de misericordia, de perdón y de abnegación. Entonces dice la Escritura que vivamos en este siglo templada, justa y píamente. En lugar de vivir una vida impía, que todos los días, desde que nos levantamos, busquemos la dirección de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, el que vive con Cristo se levanta. ¿Y qué es lo primero que hace, hermano, cuando se levanta? Dale gracias a Dios. ¿Y qué más? Encomendarnos a Dios, pidiéndole a Dios, Señor, guíame en este día. Guíame, Señor, he venido a buscar tu rostro, tu dirección, para que me guíes en mi caminar. Y llega la tarde, la noche, ¿qué hace ese hijo de Dios? Dobla sus rodillas nuevamente y clama a Dios para que Dios lo guarde y lo libre. Pero eso no es todo. La gracia de Dios es muy maravillosa, hermanos. Nos ha dado la oportunidad de la salvación, y también nos dice en el versículo número 13 que la gracia de Dios nos enseña que esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Por la gracia de Dios, usted y yo podemos esperar que el Señor Jesús, cuando venga a recoger a su iglesia, que va a estar ahí en el cielo rodeado de ángeles, esa gracia ahora a nosotros nos da la bendición de podernos irnos con Cristo cuando Él venga. Sí, hay que dejar el mundo, pero vamos a ganar un lugar mejor, que es la eternidad con Dios. Hay que renunciar a los deseos de la carne, sí, pero ahora, cuando Cristo venga, nos va a dar una vida eterna en los cielos.
Creo que la gracia de Dios, hermanos, es maravillosa para con todos nosotros. Podemos hoy aprovechar esta bendición. Servir a Dios no solamente es decir, yo soy cristiano, no. Servir a Dios es estar apegado con Dios y hacer la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Ya para terminar, hay un hombre que se llamó Enoc en la Biblia. Dice la Escritura que Enoc no murió. Dice que Dios lo traspuso. Quiere decir que lo tomó de un lugar y lo llevó a otro lugar. Bueno, esto quiere decir que Dios lo tomó de aquí de la tierra y se lo llevó con él. ¿Pero por qué se lo llevó? Porque no tuvo testimonio de haber agradado a Dios, de haber caminado con Dios. Quiere decir que no estuvo en completa comunión con Dios. ¿Y qué se ganó? Que Dios se lo llevara. Si usted, querido amigo, si usted acepta la gracia de Dios en su vida, si usted acepta la voluntad de Dios en su vida, Dios también se lo va a llevar a usted cuando venga, porque va a venir un día y se va a llevar a su pueblo. La iglesia de nuestro Señor lo estamos esperando y ese día pronto va a llegar. Si usted acepta a Jesucristo y la gracia de Dios en su vida, usted va a ser llevado a la eternidad con Él y va a vivir para siempre, jamás allá en el cielo. Sea Dios quien les bendiga y sea Dios quien les guarde a todos. Ahora, hermanos, escucharemos el himno titulado La brevedad de la vida, a cargo de un dueto de hermanos. Así dice el Creador.
necesidad de un nuevo nacimiento. La base bíblica se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5, y este mensaje está a cargo de nuestro hermano Fausto García Vázquez, obispo del distrito y pastor en la iglesia en Puebla. Amén. A todos los presentes les saludo con la paz de Dios nuestro Señor. Amén. Voy a invitarlos a que abran su Biblia en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y también los quiero invitar a que se pongan de pie. Voy a leer unos versículos de la palabra de Dios allí en el capítulo 3 de San Juan. Y nos ponemos de pie. Dice en el nombre de Jesucristo la palabra de Dios. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. Amén. Ven, tomar su asiento. Hermanos y todas nuestras amistades que se hallan aquí en este momento de culto, primeramente le doy muchas gracias a Dios, ya que nos da la oportunidad de poder estar aquí congregados en el nombre de Jesucristo, realizando una actividad de culto donde estamos predicando el mensaje de la palabra de Dios, nuestro Señor, cumpliendo con la encomienda que nuestro Señor Jesucristo dio un día de predicar el Evangelio a toda criatura. Aquí estamos pues en cumplimiento a ese mandamiento del Señor Jesucristo, con el buen deseo de que nuestras amistades escuchen el mensaje de su palabra, de la palabra de Dios, y se aperciban o arreglen su vida con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A nuestro Dios sea la gloria y la honra y la alabanza para siempre. El tema de hoy, de este momento, se titula la necesidad de un nuevo nacimiento. Y podríamos nosotros tomar como base el versículo 3 y también el versículo 5 de la lectura que acabamos nosotros de leer. El versículo 3 dice: respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. El 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El tema se llama
la necesidad de un nuevo nacimiento. Y en este caso quiero definir la palabra nuevo, porque es la necesidad de un nuevo nacimiento. Y se habla de la necesidad de un nuevo porque ya hay un nacimiento, ¿verdad? El nacimiento cuando la persona nace en esta tierra. Pero estamos hablando de la necesidad de un nuevo. Entonces el nuevo, con la palabra nuevo, significa distinto, diferente de lo que antes había o se tenía. Eso significa la palabra nuevo. Distinto, diferente de lo que antes había o se tenía. Eso es nuevo. Y cuando hablamos de necesidad, esta palabra está más fácil de entenderla. Esto significa calidad de necesario. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, pues necesitamos comer. Eso podríamos decir que ahí entendemos la palabra necesidad. Pero aquí en este tema estamos hablando de la necesidad de un nuevo nacimiento. Y estamos partiendo de la plática que tuviese nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Nicodemo era un enseñador, era un maestro, era un rabí. En Israel era un enseñador. Y el testimonio que rinde la palabra de Dios, donde acabamos nosotros de leer, dice que vino de noche a Jesús, al Señor Jesucristo. Y cuando llega con el Señor Jesucristo, le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuera Dios con él. O sea, Nicodemo llega admirando a Jesucristo por todo lo que él hacía. Porque nuestro Señor Jesucristo sanaba enfermos, resucitaba a los muertos, perdonaba a los pecadores, hacía muchas cosas el Señor, y según Nicodemo entendió que nadie las podía hacer en esta tierra, solamente él, porque Dios era con él. Así dice Nicodemo. Pero el Señor Jesucristo, cuando Nicodemo dice eso, el Señor le dice lo que vemos en el versículo 3. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. O sea, el Señor le da a Nicodemo la explicación de lo que él realmente necesita. Porque Nicodemo fue a Jesucristo meramente por una necesidad. O sea, llega dando la admiración a Cristo de lo que ya dijimos que le dijo. Pero Cristo ve la necesidad. Ya ven que el Señor ve a los seres humanos de adentro, los ve del corazón, y mira la necesidad. Y vio el Señor en Nicodemo necesidad. Y por esa razón le dice lo que ya estamos diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver al reino de Dios, ni siquiera verlo. Porque una cosa es entrar en el reino, como dice en el versículo 5, y otra cosa es verlo. Entonces de aquí partimos con nuestro mensaje. Pero haríamos una pregunta: ¿cuál es la causa por la cual el hombre necesita el nuevo nacimiento? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué el hombre
necesita volver a nacer. Y aquí echaremos mano a lo que la misma Biblia dice. Y podríamos decir que el hombre necesita el nuevo nacimiento por la corrupción de su naturaleza humana. Esa es la causa, fíjense bien lo que estamos diciendo, ¿eh? La corrupción de la naturaleza humana, o el ser humano que se ha corrompido, diríamos, es la razón por la cual decimos ahora que el hombre necesita volver a nacer. Y esto de que el hombre se corrompió, lo hallamos en la palabra de Dios, en el primer libro de la Biblia, comúnmente llamado el Génesis. En su capítulo 6 y el versículo 11 y 12 de Génesis, dice la palabra de Dios: y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces se refiere a la gente, ¿verdad? La gente que existía en aquel tiempo, como ahora en este tiempo también, la gente que existe en esta tierra, así como en aquel tiempo, vio Dios que la gente se había descompuesto. Porque hablar de corrupción de la naturaleza humana es que el hombre se echó a perder. Y el hombre hoy en día está echado a perder. Su camino se ha apartado totalmente de la ley de Dios y del camino de Dios. Por eso la tierra en aquel tiempo, la gente estaba corrompida. Y de allí empezamos para decir nosotros que esa es la causa o la razón por la cual el ser humano necesita de ese nuevo nacimiento. Porque de hecho en la palabra de Dios hallamos nosotros que cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto. Lo hizo al hombre limpio. Lo hizo puro. El hombre no tenía corrupción, ni tampoco la mujer. Pero el sabio predicador dice: he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Entonces el hombre solo se corrompió, se echó a perder, desvió su camino del camino de Dios, nuestro Señor. Pero Dios lo creó limpio, Dios lo hizo transparente y santo al hombre y a la mujer. Nomás que ellos solo se echaron a perder. Y la palabra de Dios dice acá en el Nuevo Testamento lo que dice San Pablo cuando escribió a los hermanos de la iglesia de los romanos en el capítulo 3 y su versículo 23. San Pablo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. El hombre entonces quedó sin derechos. El hombre quedó en una situación donde, según San Pablo, lo que le espera es la condenación eterna. San Pablo, los romanos, allí mismo en capítulo 6 y versículo 23 dice:
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo hay vida eterna, pero la paga del pecado es la muerte. Y según San Pablo, a todos los que quedaron en esa situación, y lo que dijo también el sabio predicador, que Dios hizo un hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Según San Pablo, en el capítulo 8 de la carta de los Romanos, su versículo 7 y versículo 8 dice que esa es su ocupación. O sea, analice, el hombre se echó a perder y en eso se ocupa. Ese es su diario vivir. Allí se desenvuelve el ser humano. Y eso es lo riesgoso y lo peligroso. Vemos pues lo que escribió San Pablo a los hermanos de la iglesia de Roma. Y dice, voy a leer a partir del versículo 5. Dice así: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, según San Pablo, una vez que el hombre está en la situación de esa vida desenfrenada, de esa vida descompuesta, de esa vida de corrupción, todavía aparte de ello, el hombre en eso se ocupa, es su diario vivir. Como diciendo, es su comida diaria del ser humano. Usted lo sabe. El 85% de la humanidad así anda. Porque el otro tanto por ciento somos nosotros, que por la gracia y misericordia de Dios hemos entendido y hemos alcanzado misericordia de parte de Dios, y aquí estamos en este glorioso camino. Y por esa razón y esa causa estamos nosotros hablando de la palabra de Dios a nuestros amigos y amistades, para que entiendan que hay una necesidad. Y cuando hablamos de necesidad, es algo urgente. Entonces el hombre necesita volver a nacer, según lo que vimos allí en el versículo de base, de las palabras que le da el Señor Jesucristo a Nicodemo. El hombre necesita volver a nacer. El hombre necesita de un cambio de vida en su persona. Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Pedro, en su capítulo 1 y su versículo 23. San Pedro, hablando a los hermanos que estaban esparcidos por causa de la persecución, y además que entre ellos seguro que había personas que todavía no habían arreglado las cuentas con Dios nuestro Señor. Por eso la palabra de Dios dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Allí le hablan a los hermanos cómo fue la operación de Dios en su favor, cuando ellos oyeron la palabra de Dios y entendieron su mala vida que llevaban estando en la tierra. Hizo Dios una operación maravillosa. Pero esto lo dice que lo hizo a través de su palabra. Entonces quiere decir esto, que hay necesidad de que el hombre que quiere volver a nacer, hay necesidad de que el hombre oiga la palabra de Dios, que el hombre escuche el evangelio,
que el hombre escuche la palabra, que lo puede transformar y lo puede cambiar. Amén, amén. Porque seguramente que nadie hay en esta tierra que pueda cambiar al hombre. Solamente la gloriosa palabra de Dios, nuestro Señor. Amén. La palabra del Evangelio. Gloria a Dios. Y por eso vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, algunos ejemplos. Por ejemplo, los hermanos de la iglesia de Tesalónica, según el testimonio que rinde San Pablo a ellos mismos, diciéndoles cómo ellos habían sido cambiados, cómo habían sido transformados y de dónde los recogió Dios, nuestro Señor. Dice la palabra de Dios aquí en esta carta, capítulo 1, a partir del versículo 6. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo de que no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Entonces los tesalonicenses, antes de servir a Dios, ellos eran idólatras. Tenían esta situación en su vida. Pero según San Pablo dice que la palabra de Dios la recibieron con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Es una buena señal que cuando se les predicó la palabra de Dios, hubo derramamiento del Espíritu Santo. Y ellos dieron por testimonio que lo que se hablaba era palabra de Dios. Y además entendieron que hay un Dios en el cielo, que es el Todopoderoso. Y la idolatría a la cual ellos servían, la dejaron realmente, se convirtieron, cambiaron la vida, según lo que dice San Pablo. De lo que se hablaba de ellos por otros hermanos, del testimonio que tuvieron, del poder maravilloso de Dios nuestro Señor, cómo obró en sus vidas y en sus personas, y la gente oyó y se divulgó la noticia, cómo en Tesalónica había llegado el Evangelio de Cristo Jesús, Señor nuestro, y había hecho maravilla en medio de esa gente. Cambiaron la vida, fueron transformados. Pero, estimadas amistades, vemos en la palabra de Dios nuestro Señor acerca de lo que ella misma dice, o de la que la misma palabra dice, cómo le hace llamar la Biblia, la palabra de Dios, a esos cambios. Cuando los cambios suceden en la persona. Y nos podría servir como ilustración del caso de Saulo de Tarso, ¿verdad? La historia ustedes yo creo la han oído. ¿Cómo cambió? ¿Verdad? Yendo a Damasco, le habló Dios. ¿Y cómo cambió? ¿Verdad? Pero yo quiero hacer ver a usted cómo le llama la Biblia a los cambios que suceden en la persona, como ya dijimos, cuando la persona oye con atención la palabra de Dios. Y además de esto, con el deseo de salvar su alma, porque Dios se trata. Además de esto, el deseo de salvar el alma, porque por eso estamos aquí.
ayudando a que usted se salve, a que usted entienda la situación de vida que existe en el hombre y la mujer y sienta la necesidad de volver a nacer. Gloria a Dios. Y los cambios que presenta la palabra de Dios, por ejemplo, vemos en 2 Corintios 5:17. Según San Pablo, los hermanos de esta iglesia de los Corintios les dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así le llama la Biblia a esos cambios. El que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Y es real. Porque si está en Cristo, debe ser nueva criatura. Debe ser diferente a como era. Por eso la Biblia así le llama. Entonces, además de ello, vemos también en la palabra de nuestro Dios lo que dice también el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3 y su versículo 10. San Pablo, dirigiéndose ahora a otra iglesia, que son los hermanos de la iglesia de los Colosenses, les dice así. Voy a leer el 9 y 10. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y luego el 10: y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Entonces San Pablo, a ese cambio que dijimos que se da en la persona, o esa obra que hace Dios en el ser humano, cuando oye la palabra y cuando desea salvarse, según la palabra de Dios, le llama que es un nuevo hombre. No es el mismo. La persona se llama igual. Por ejemplo, si se llama Saúl, sigue siendo Saúl. Pero, según la Biblia, le llama que es un nuevo hombre. Porque ya es nuevo. Ya empezó. Ya inició una vida nueva en el glorioso camino de Dios. Como decía cuando empezó a oír la palabra que tiene poder. Porque la palabra de Dios, según San Pablo, dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso dice la Biblia, pero también lo decimos nosotros. Porque nosotros también éramos gente descarriada, gente que andaba conforme al mundo. Pero gracias a Dios nuestro Señor, nos abarcó en su glorioso camino el Dios del cielo. Gloria a Dios. Y creímos en Jesucristo. Amén, amén. Y ahora tenemos esa experiencia Amén. Gloria a de Dios. ser nueva criatura Gloria a y Dios. ser nuevo hombre. De lo que San Pablo menciona con relación a lo que estamos diciendo, a la operación de Dios que se realiza en el ser humano. Y luego vemos lo que dice en Romanos capítulo 6 y su versículo 4. San Pablo, hablando de los hermanos, les dice así: porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.
Oiga bien cómo dice. gloriados, O sea, a los cambios que se suceden en las personas que reciben a Cristo como Salvador en sus corazones, en sus vidas, según la palabra de Dios aquí, lo que San Pablo dice, que es una vida nueva o novedad de vida. gloriados, Así es la persona que cree en Jesucristo, de acuerdo a lo que dice en el contexto, se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y ahora tiene una nueva vida en su propia vida. gloria a Dios. Pero también podemos decir, hermanos, o voy a un poco a más, voy a desglosar tantito más el mensaje. Ya dijimos que para que suceda esto es necesario oír la palabra. Porque cuánta gente de esta tierra va a instituciones, que el AA, que psicólogos y otras cosas. Y la pregunta es, ¿cambian? Un poco por fuera, pero por dentro no cambian. Cambian en su conducta, de modo de ser en esta tierra, pero su alma sigue sucia ante la presencia de Dios. Y quiero decirle que Dios por su evangelio nos cambia del alma y por fuera. Porque es un Dios grande y poderoso. Tiene el poder de regenerar con su gloriosa palabra. Y le decía que quiero desglosarle el tantito más. Según la palabra de Dios, en Santiago capítulo 1 y versículo 21, dice este apóstol, capítulo 1 y versículo 21 de Santiago, dice la palabra de Dios: por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida. Oye, ¿cómo dice? La cual puede hacer salvas vuestras almas. Allí presenta la palabra como que se ingiere, como cuando bebemos agua, ¿verdad? ¿Cómo debe recibir la palabra ingerida? Hay que ingerir la palabra. Pues esto es llevarla por el oído del corazón. Porque hay veces podemos nosotros estar como oyendo, pero no llega al corazón la palabra. No llega al corazón. Y esta palabra hace la operación en el corazón. Por eso hay que ingerirla. Es necesario ingerir la palabra. Y después de eso, de ingerir la palabra, según Santiago 1:18, allí mismo donde estábamos, nomás que unos versículos más adelante, dice la palabra de Dios, nuestro Señor, el versículo 18, perdón, dice: Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué hacen? O diríamos, ya ingirió la palabra, ya la ingirió, como cuando bebe agua. Pero ¿qué hace la palabra ingerida? Dijimos que la oye y la lleva al corazón. La palabra que ingiere, según el apóstol aquí está diciendo que esta palabra engendra. Cuando van esos pasos dándose en una persona, seguro que va rumbo a volver a nacer. Porque estamos hablando de un tema que se llama la necesidad de un nuevo nacimiento. Una vez que la palabra se ingiere, luego la palabra
engendra. Y San Pablo y Santiago echó mano, por ejemplo, del caso de los matrimonios. Se casan y engendran hijos, ¿verdad? Pero luego ese hijo engendrado nace. Inmediatamente no nace. Primeramente se engendra. Y ese es un proceso que se da en el ser humano. Vuelvo a lo mismo, o válgame la redundancia, en el ser humano que se quiere salvar. Después que la palabra ya engendra en el corazón de la persona, podríamos tomar como referencia lo que San Pablo dice a los Gálatas, capítulo 4 y versículo 19. San Pablo a los Gálatas, capítulo 4 y su versículo 19, dice la palabra de Dios, nuestro Señor. Dice así, y lo tomo como un caso para poder explicar el proceso. Dice, hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. La palabra se ingiere, la palabra engendra, y luego ¿qué más pasa? Cristo se forma, según lo que dice el apóstol. Otra vez vuelvo a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Esto nos da a entender que en el proceso que va el hombre hacia el nuevo nacimiento, antes tienen que pasar esas cosas como esto, que Cristo sea formado en su corazón. Como Pablo dijo, oiga lo que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas ahora vive Cristo en mí. Eso. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero está hablando de que Cristo vive en él. Porque no en todos los seres humanos vive en Cristo. O sea, no todo el ser humano tiene la experiencia de que Cristo viva en el alma, o que esté en el alma Cristo. Sí, el hombre habla de Cristo, habla que sabe de Cristo, pero no tiene la experiencia de que Cristo viva. ¿Y sabe cómo se da cuenta? De que no puede dejar lo malo. Todo aquel cuyo corazón no tiene a Cristo no puede dejar lo malo, porque cuando Cristo llega al alma, el hombre deja lo malo. El hombre tiene experiencias maravillosas de renuncia al pecado y le da permiso a Cristo que esté viviendo en su corazón, que esté en su alma. Y aún antes de bautizarse, ya dejó todo lo malo, ya cambió, ya fue transformado por el poder glorioso de la bendita palabra de Dios, nuestro Señor. Y diríamos en el proceso que llevamos respecto a lo que estamos hablando, según San Pablo, en la carta de los Romanos capítulo 6, le dice a los hermanos las siguientes declaraciones que podemos ver. Voy a leer del 1 al 6. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.
O sea, me regreso un poquito. El hombre y la mujer ingieren la palabra. La palabra engendra. Después se forma Cristo. Y una vez formado Cristo en el corazón, el hombre necesita ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, de acuerdo a lo que dice aquí. Es lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Una vez que el hombre ya es bautizado para el perdón de sus pecados por el proceso que estamos diciendo, el hombre vuelve a nacer. El hombre ya es otro, ya es diferente. Aleluya. Ya, como dijo San Pablo, ya es nueva criatura, nuevo hombre. Pero no solo porque lo sabe, sino porque lo experimentó. Y diría, me siento diferente. Siento que Dios está en mi vida. Siento que Dios está en mi corazón. Y además de esto, ahora es un hijo verdadero de Dios. Hijo legítimo. Con todas las cosas que dice la palabra de Dios, de los derechos que marca la palabra de Dios, ahora es un hijo verdadero, hijo de Dios. Como dijo San Juan, muy amados, ahora somos hijos de Dios. Entonces, ¿quiere usted, apreciable amistad, experimentar lo que estamos diciendo de ese nuevo nacimiento? Usted lo puede lograr. Solamente le invitamos a que siga oyendo el mensaje de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se encarga de hacerle a usted diferente, que usted sea una persona diferente aquí en esta tierra, que no haya ya corrupción en su vida, porque partimos de allí, esta es la necesidad. Ya no va a haber corrupción, ya Dios lo hizo diferente, ya lo transformó y es un candidato a la vida eterna. Eso es lo bonito, ¿verdad? Ahora si se muere, Cristo se lo lleva al cielo para que viva por toda la eternidad con Él en su gloriosa presencia. El Señor Jesucristo les bendiga y el Señor sea con todos ustedes. Escucharemos el himno titulado Ilimitado Amor, a cargo de un dueto de hermanos de Puebla. Va demostrando por el mundo entero, caminando que
Ahora todos juntos vamos a cantar el himno congregacional número 291, titulado Vivir en el mundo sin paz. En el transcurso de este canto podemos depositar nuestra ofrenda voluntaria. Vivir en el mundo sin paz, sin esperanza y sin Dios, hasta que una noche a Cristo me rendí. Él ha borrado ya mi maldad, de mis pecados cuentas no hará. Salvo como es Él, mi alma redimió. En Cristo hallé tanta paz, mi vida todo Él cambió. Eres mi roca eterna, mi amado Salvador. Él ha borrado ya mi maldad, de mis pecados cuentas no hará. Santo como es Él, mi alma redimió. Él llama al pecador, no quiere ver en el mal. Por eso vertió, por darnos salvación. Él ha borrado ya mi maldad, de mis pecados cuentas no hará. Santo como es Él, mi alma redimió. La clausura de este culto está a cargo de nuestro hermano Fausto García, quien es obispo de nuestro distrito. Que Dios les bendiga, el Señor saque el guarde. Estimados hermanos, a todos los presentes, nuevamente les saludo con la paz de Dios, nuestro Señor. Estamos llegando a la terminación de esta actividad de culto de carácter de evangelismo que hemos realizado aquí en este hogar de nuestro hermano Luis Hernández Salas. Y bueno, el deseo nuestro es que las almas oigan el mensaje de la palabra del Evangelio y así pues arreglen cuentas con Dios y también pasen a ser de este reino glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hoy es mayo del año 2025. Y bueno, pues le agradezco primeramente a Dios que nos da esta oportunidad de estar con ustedes y también decirles que si nos permite nuestro Dios haremos otra actividad donde invitaremos más hermanos para estar aquí una vez más realizando actividad de culto. Amén. Vuelvo a lo mismo, Dios dice en su palabra, hablando de el deseo de Él, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que la gente se salve y que conozca la verdad. Eso es lo que también queremos nosotros, que usted conozca la verdad, conozca lo que dice Dios por su palabra. Muy bien, le voy a invitar a orar. Si gusta, aquí le podemos decir altar en este momento. Vamos a orar por ahí, su hermana Yolanda, por la hermana Irma, por nuestros amables amistades que llegaron aquí en esta ocasión. Vamos a orar a Dios, deseándole que Dios los bendiga,
Que Dios sea con ustedes. Hay una necesidad. Que Dios les permita la bendición y la oportunidad de que su corazón se abra para que la palabra de Dios entre y haga esa obra maravillosa. Si gustan aquí, ayúdenle, hermano Luis, aquí a pasar al personal que se acerquen aquí a esta área para orar a nuestro Dios. Si están enfermos, están necesitados, quiere que oremos por usted, alguna situación que le esté pasando en su vida, podemos presentarlo ante la presencia maravillosa del Dios de la gloria, de este Dios que vive y reina para siempre. Vamos a suplicar a nuestro Dios. O sea, creo que sabemos que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra y que nos da vida hasta este momento. Pues a ese Dios invocamos en la oración, pidiéndole que bendiga a este personal y que bendiga a esta misión de aquí de San Buenaventura. Que Dios bendiga, que mucha gente venga a escuchar el mensaje de su gloriosa y santa palabra aquí donde se predica. Oramos en el nombre de Jesucristo. Nosotros nos arrodillamos, nos hincamos, nos arrodillamos así. Oramos, eterno y maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo, delante de su divina presencia, nos postramos en esta hora, agradecidos, Señor, por darnos la vida y la bendición de estar aquí presentes, delante de ti, Señor, que los ejércitos. También te damos gracias en esta hora, maravilloso Dios, e invocamos tu nombre santo, pidiendo que tu misericordia sea derramada en todas nuestras almas, que se hayan obtenido para ahora, maravilloso Dios. Manifiéstate, Señor, en favor de ellos. Glorioso Padre, Cualquier necesidad, Padre Santo, sea cubierta por tu mano. ayúdale, Señor. Bendícele, Señor. Este camino lleva a la vida eterna. Maravilloso Padre, Muestra tu misericordia y tu amor en todos ellos. Bendícelos, Padre Santo. Nuestras En el nombre de amistades, Jesucristo. glorioso Dios. Que será en este matrimonio Señor eterno y santo, referente a sus hijos, mi Dios. Jesucristo, Seas tú, Padre mío, maravilloso Dios, seas tú quien obre Señor, en la vida de ellos. Ayúdales, Señor eterno. Escucha su ruego, Padre Santo, porque tú eres un Dios vivo aquí en esta iglesia. Esta agradable, abarca Jesucristo, ayúdale, Señor, tengas misericordia de todos. Bendito Padre Celestial, porque eres un Dios bueno para con todo aquel que se allega delante de tu divina presencia. Bendito Dios eterno, bendito eres para siempre. Bendito su nombre santo, cada día y cada momento. Sea tu nombre alabado y glorificado. Gracias te damos en esta hora por habernos dado la oportunidad de Gloria a Dios. gracias a ti, mi Dios. Bendito eres, Dios Padre. Enseguida nos vamos a despedir con una oración de acción de gracias, poniéndonos de pie. Amén. Nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Eterno y glorioso Dios, en el nombre de Jesucristo, delante de tu divina presencia nos hallamos en esta hora. Una vez más, Señor, agradecidos por cuanto nos diste la oportunidad y bendición de habernos congregado aquí en esta hora de la tarde, celebrando este culto donde se predicó el mensaje de tu palabra. Bendigas a nuestras amistades y a todos nuestros hermanos que asistieron a este culto. También así, Señor, cuando regresen a su hogar, vayan con todo bien. Tu santo ángel les cuide y guarde por donde quiera que vayan. Y ahora te ruego, maravilloso Dios, nos despidas en paz. Todo te lo ruego en el nombre glorioso de Jesucristo. Y a ti sea la gloria para siempre. Maravilloso Dios, seas bendito por todos los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Sea tu nombre alabado, sea tu nombre glorificado, pues bueno eres y para siempre son tu misericordia. Señor, amén y amén. Deseo que Dios les bendiga a todos.
Dios sea con todos ustedes. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Dios bendiga. Ya le bendiga.